En este video vamos a ver qué es la ley de Ohm. Es un tema muy importante ya que es una ley en la cual me relaciona el concepto de corriente, voltaje y resistencia que hemos visto ya en los videos anteriores. La ley de Ohm fue creada por un ingeniero científico alemán llamado George Simons Ohm. Es por esto que esta ley adquiere el nombre por su apellido, Ohm. La ley de Ohm la podemos identificar con este triángulo. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere este triángulo. Lo que yo quiero que vean ustedes es que el valor del voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces ya hemos visto que el voltaje se representa por la letra V, la corriente la representamos por la letra I y la resistencia por la letra R. En el caso en que el voltaje tiene las unidades son voltios, la corriente las unidades son amperios y la resistencia, como vimos en el video anterior, la unidad de la resistencia es ohmios. Es por eso que también se llama ley de Ohm. Bueno, este triángulo es el famosísimo triángulo de la ley de Ohm, en el cual vemos que el voltaje está en la parte superior, la corriente y la resistencia. Ya vamos a ver cómo se maneja este triángulo para facilitar el cálculo de la corriente, del voltaje o de una resistencia. Seguimos con nuestra siguiente diapositiva. Aquí vemos cómo podemos utilizar el triángulo de la ley de Ohm para hacer este simple ejercicio. Entonces este es un ejemplo de por qué es tan importante la ley de Ohm. Tenemos un circuito electrónico, el más básico, que es una batería de 1.5 voltios a través de una resistencia y pues unida a los extremos de la batería por una representación que tenemos acá de unos cables. Entonces el ejemplo me pide hallar el valor de la resistencia, que no sabemos qué valor es, pero si conocemos el valor del voltaje. En este caso la batería tiene un valor de 1.5 voltios y la corriente que pasa por estos conductores la podemos medir y mide 500 miliamperios. Entonces con estos dos valores quiero saber qué resistencia o cuál es el valor de esa resistencia en ohmios. Entonces con este triángulo que me relaciona los tres valores, voltaje, corriente y resistencia, vamos a ver cómo lo usamos para hallar esa resistencia. Entonces en ese triángulo que yo primero tengo que hacer es tapar el valor, la incógnita que debo averiguar, en este caso la R, quedando la B y la I visibles. Entonces ese triángulo lo que hace es eso, saber cuál parámetro voy a hallar y me queda como la expresión matemática que debo utilizar. En este caso tapamos la R, que representa el valor incógnita, el valor interrogante que quiero averiguar, y va a ser pues obviamente en ohmios, y nos queda la representación de la operación matemática. Entonces en este caso me quedaría que la operación que debo hacer es V sobre I. Eso significa que lo que tengo que hacer acá es dividir 1.5 voltios, en este caso que me representa el voltaje de la batería, dividido entre I, que es la corriente, que es 0,5 amperios. Aquí tengo el valor de 500 miliamperios, pero yo este valor tengo que transformarlo en amperios
para poder usar esta fórmula. Entonces para esto 500 miliamperios me representan 0,5 amperios. Eso pues es una manipulación matemática, que es contar los ceros hacia acá atrás, y el cual pues me representa los miliamperios. En este caso 0,5 amperios serán 500 miliamperios. Esta división matemática me da como resultado el valor de 3 ohmios. Entonces la ley de Ohm me sirve para, en este caso, teniendo un circuito eléctrico como este, y si no conozco alguna de estas tres variables y conociendo dos de las tres, puedo hallar la otra. Entonces, dado el caso que tuviera que hallar esta otra, lo aplicaría de la misma forma. Taparía la B y me quedaría la I y la R. En este caso habría que multiplicar la I, la corriente, por el valor de la resistencia y me daría el voltaje. Dado el caso que tuviera que hallar yo la corriente, entonces en el triángulo de Ohm lo que tengo que hacer es tapar la I, o sea la incógnita que necesito hallar, y en este caso me quedaría V sobre R. Tendría que entonces dividir el voltaje sobre la resistencia y ahí me daría la corriente. Bueno, pues este video tutorial era para enfatizar en la ley de Ohm, que es una ley muy importante, ya que es de mucha ayuda en cuanto al diseño de diagramas electrónicos, ya que yo puedo conocer un valor de una resistencia, obviamente conociendo con anterioridad el valor del voltaje y la corriente. Entonces es de mucha utilidad.